Vamos a buscar en Nehemías capítulo 6, versículo 11. Nehemías 6, 11. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, que hables conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Nueva Traducción Viviente dice: pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esta profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esta forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Bueno, Nehemías es un siervo de Dios, una persona a la que el Señor colocó un sentir que vino del corazón de él. Quiero decir, a él nadie le dijo que hiciera lo que el Señor le pidió que hiciera. Esto se da porque Nehemías permanentemente estaba en relación con el Señor, y una de las cosas que expresa la palabra es que él era una persona que no había dejado de clamar por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento estaba en dispersión por el pecado, porque el Señor se había apartado de ellos, por la actitud que ellos habían tenido, por no haberle creído al Señor. Entonces, en esta dispersión, mucha gente quedó en otros lugares, en otros pueblos, trabajando, sirviendo, y habían unas pocas personas que habían quedado en Jerusalén. Llega alguien aquí a contarle a Nehemías que la situación en la que se encontraba su pueblo, Jerusalén, y le dice: allá las cosas no están bien, hay escasez, hay desorden. Bueno, y le presenta todo el cuadro, digamos, de derrota. Y una de las cosas más importantes que tenían ellos era que el muro de protección, usted sabe que en la antigüedad las ciudades tenían unas murallas para protección. Entonces, el problema, o uno de los problemas que tenía Jerusalén, era que el muro estaba vuelto a pedazos, o sea, estaba prácticamente caído. Dice la palabra que había huecos, o sea, es como que por partes había muro y por partes no, y las partes que había estaban en muy mal estado. Y el Señor coloca el sentir en Nehemías de pedirle al rey del lugar donde él estaba trabajando, por decirlo así, que le permitiera ir a construir, ir a hacer ese proyecto. Dice la palabra que Nehemías, antes de ir donde el rey, cuando escucha la noticia, él se entristece y empieza a hacer una oración bastante fuerte, una oración como muy intensa, y el Señor le responde. Y el Señor le responde a tal punto de que aún la reina, o sea, él va a pedirle el permiso al rey, y dice la palabra que aún la reina abogó por él. Ahí la palabra dice, y la reina estaba ahí presente. Pero hay versiones y hay estudios bíblicos que ¿cómo se puede decir? Esa expresión bíblica de que estaba ahí era como estaba ahí ayudándolo o abogando por él frente al rey. Entonces el rey pues
por la misma palabra lo dice, por la gracia que el Señor había puesto y el respaldo, y porque eso era un propósito de Él, le concede ir a hacer ese trabajo. Entonces, desde ese momento, Nehemías se convierte en un líder espiritual para el pueblo de Israel. Es una persona que es usada. Él también fue nombrado como gobernador de uno de los territorios de Jerusalén, pero antes el Señor lo levanta como un líder que iba a traer un proyecto. Y mire, el Señor, los proyectos que Él tiene en su mente, en su corazón, no se los da a toda la gente. O sea, no se los pone en el corazón a todas las personas. Generalmente el Señor utiliza para eso a los líderes. Por eso el líder es el que tiene la visión. Por eso el líder es el que le anda diciendo a usted hacia dónde vamos nosotros remando con todo lo que hacemos. ¿Cuál debe ser el norte de lo que hacemos? Entonces, ¿qué pasaba? Que Nehemías tenía pues una muy grande responsabilidad, y era mantener el foco, mantener en la mira la meta que él tenía, independiente de muchas cosas que ocurren aquí, y es que muchas personas, dice la palabra, que los árabes, que son enemigos de Israel, empezaron a levantarse. Él los conocía por la misma razón, porque ellos estaban en la dispersión, y Nehemías había quedado como copero del rey. El copero del rey era el que estaba al tanto de que lo que se iba a tomar el rey no era un veneno, o no era algo que le fuera a hacer daño. Entonces esa era como la función de él por fuera de su tierra, ¿sí? O sea, una cosa totalmente diferente. Pero el Señor vuelve y lo toma a Nehemías para proyectar al pueblo de Israel una idea, ¿sí? Una meta, ¿sí? O trazar como un camino hacia algo. Entonces esa idea es la que Nehemías va y pone. Fíjese que cuando Nehemías va a Jerusalén a reconstruir ese muro, porque eso es lo que el Señor le manda hacer, él no reconstruyó nada, ¿sí? O sea, él no dijo, vamos todos y yo me cargo y yo reconstruyo. Él lo que fue a dar es a ponerle la idea a la gente, ¿sí? Entonces les decía, vamos a hacer esto, y los organizó. Y dice la palabra que el territorio, la ciudad, usted sabe que, bueno, digamos que aquí está la ciudad, todas las personas que quedaban como en los filos, ¿cómo se puede decir? Como en la orilla, digamos, de la ciudad, empiezan a trabajar cada uno en su área, ¿sí? Entonces, digamos, 400 metros los construían las personas que viven justo frente de esos 400 metros, y así fue como se logró levantar un muro que, o sea, que para la época, la gente en esa época hacía las cosas muy bien hechas, curiosamente, ¿sí? Entonces hacían unos muros supremamente altos, supremamente fuertes, y todo eso se llevó a cabo solamente por la dirección de Nehemías. Entonces, cuando nosotros tenemos autoridad sobre nuestra cabeza, el Señor, esa autoridad, le ha dado una idea de qué es lo que quiere el Señor con ese pueblo en particular. A nosotros nos corresponde oír, ¿sí? A nosotros nos corresponde oír cuál es el ánimo. Escuche esto, porque eso es bien importante. ¿Cuál es el ánimo que tiene su liderazgo frente a lo que usted está desempeñando? Si usted se apega a esa noción que tiene esa persona líder, usted va a caminar pues bajo el propósito del Señor. Usted dirá, ay no, ¿cómo va a decir que si yo me apego a su sentir? Pues sí, porque el Señor lo que fue a poner a Nehemías, lo que le puso a Nehemías era un ánimo y una idea de algo que se tenía que realizar. Y Nehemías tuvo que luchar contra los árabes, no con espadas, no con no de forma física, sino que era como un juego psicológico. Y eso lo hablábamos hace un tiempo en una predicación hablando de este tema, y era que los árabes querían desanimar al pueblo judío, empezando por Nehemías. Entonces es aquí cuando Nehemías dice esto que estamos leyendo. Dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. O sea, cuando él dice un hombre como yo, él se refiere a que él sabía que estaba al frente.
Él sabía que si él se desanimaba, toda la gente que estaba detrás se desanimaba, porque el pueblo de Jerusalén, de Israel, ya había intentado en muchas ocasiones reconstruir el muro y no lo habían logrado porque obviamente ellos tenían sus enemigos y los enemigos los tenían a ellos, digamos, ahí lejos, y no les interesaba que ellos levantaran el muro porque se podían convertir en una ciudad muy fuerte y que resultara amenazante para ellos. Entonces, la obra del enemigo, escuche también esto, que yo sé que le va a servir en algún momento de su vida, la obra del enemigo generalmente es acá, ¿sí? El Señor va a tender a usted a desanimarlo, a hacerle ver lo que es y lo que no es, ¿sí? Hacerle sentir que usted no va a poder, que usted tiene que salir huyendo. Y la enseñanza que nos da aquí Nehemías dice: y quien que fuera como yo entraré al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, porque había muchas bocas diciéndole que lo que él estaba haciendo no iba a resultar, ¿sí? Entonces, cuando aquí la palabra nos muestra y nos dice y entendí, mire que Jerusalén es una tierra que ha previsto, o como se puede decir, ha anticipado las jugadas de los enemigos. Tanto es así, ¿por qué? Porque Dios los ha dirigido a ellos, porque son su pueblo, ¿sí? Tanto es así que usted sabe que Israel en la actualidad es un país muy pequeño, el más pequeño, ¿sí? Y tiene el mejor desarrollo tecnológico, médico, ¿cómo se puede decir? Militar, de ejército. Ellos son los que tienen las mejores armas. ¿Por qué? Porque el Señor les anticipaba. ¿Por qué? Porque cuando el Señor a nosotros nos da entendimiento, y aquí Nehemías lo que le pasa es que, yo entendí. O sea, a Nehemías nadie le dijo: ay, mira, lo que pasa es que a estas personas que te están hablando les habían pagado para que te bajen de la nube en la que estás y retrocedas en tu proyecto. A él nadie le vino a contar eso. Él entendió que a ellos los habían sobornado y que esas palabras proféticas no venían de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos el sentir de Dios en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros seamos engañados, ¿sí? Salvo que el Señor así lo permita. Si nosotros tenemos comunicación directa con el Señor, no se preocupe. A veces el Señor se tarda en decirle a uno cuál es la vía, cuál es el camino, pero que le dice, se lo garantizo si usted tiene comunicación directa con el Señor. Entonces van a venir bocas, van a venir palabras que le van a decir: mira, tienes que esconderte. Es que esto era lo que le estaba diciendo la gente que estaba con él, ¿sí? La gente que estaba con él le decía: mira, yo pienso que tenemos que cerrar las puertas, porque ya habían empezado a reconstruir, pero habían otros pedazos que no, todavía, es como decir, ya habían puesto el muro, pero todavía no habían puesto las puertas, entonces quedaba el huequito de la puerta y no estaba segura la ciudad todavía. Entonces hay que poner las puertas, hay que sellar las puertas y tú escóndete en el templo. Nehemías conocía a Dios, porque nunca él dejó de tener la relación a pesar de la dispersión. Imagínense, o sea, en medio de la calamidad de Israel, de esa dispersión, había gente temerosa del Señor, y esa es la razón por la que el Señor siempre volvía a restaurar a Israel. Porque si hubiese sido por el pecado y por la mayoría que eran pecadores, pues no hubiese habido forma, porque el Señor no podía negarse o no podía ponerse en contra de sí mismo, ¿sí? Cuando el Señor decía: estoy enojado y así las cosas no funcionan conmigo, era porque así era. ¿Por qué entonces el Señor los hacía volver una y otra vez? Porque había gente que estaba clamando, porque había gente que todavía era entendida, ¿sí? Entonces nosotros como pueblo de Dios necesitamos adquirir ese entendimiento. Necesitamos adquirir primero la visión que el Señor ha puesto, y usted me va a perdonar al que no le parezca, la visión que el Señor ha puesto en nuestro ministerio para el avance del pueblo que el Señor ha añadido a esta obra.
Las otras obras tienen su visión, sus líderes y está perfecto. A usted el Señor lo sembró aquí porque el Señor tiene una idea de lo que va a hacer con nosotros y nosotros como creyentes debemos insertarnos. Alguien dijo por ahí una vez, es como ponerse la camiseta, es como decir, listo, bueno, vamos manos a la obra y yo me hago parte de ese proyecto. Si usted se siente parte de ese proyecto, usted se comienza a conectar con lo que el Señor quiere decirle. Entonces ahí es cuando vienen las revelaciones, por ejemplo. Mire, cuando una persona se inserta en el proyecto de Dios al cual Él ha llamado y está bien encaminado y está correctamente entendiendo que hay un plan de Dios, ahí es cuando el Señor empieza a dar la revelación en todos los sentidos. Mira, aquí había gente que eran guerreros, había gente que eran constructores, estaban los levitas, habían coros, ¿sí? Y cada persona tuvo que hacerse, como que meterse en el mismo sentir o meterse en el mismo ánimo de Nehemías. Es como decir, bueno, no nos ha funcionado en muchas ocasiones, ¿sí? Hemos intentado volver a reconstruir y hemos fracasado. Generalmente cuando a uno le dicen así, cuando a uno le dicen, venga, volvamos a hacer, uno dice, no, si yo ya lo intenté, ya lo hemos intentado y lo único que ha habido es pérdidas. Eso es como lo que la naturaleza humana tiende a hacer, ¿sí? Negar y decir, no, yo ya lo intenté. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ponerse en el ánimo de Nehemías. Y eso fue todo para que ellos obtuvieran la victoria. Entonces a veces el liderazgo está jalando, ¿sí? Porque eso es lo que hace el liderazgo, jalar. Vamos todos para acá, vamos todos para acá, nos movemos para acá. Y si usted anda que no quiere irse con esa ola, que es el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo moviendo, pues usted va a quedar sin nada. Es más, se va a quedar sin actividad, porque es que el pueblo de Israel, todos tuvieron una actividad que hacer. O sea, la restauración que hizo el Señor en este pueblo no solamente fue de la muralla protectora de la ciudad, también restauró actividades concernientes a Dios. Se convocó para que se leyera la ley en ese momento, para que el pueblo recordara todo lo que habían dejado de practicar. Volvieron a levantar coros, y es que esto yo no me lo estoy inventando, así lo dicen, coros o grupos de alabanza, entiende usted, para llevar al pueblo a ese mover. Entonces era como un nuevo momento para ellos. Todo el desánimo que habían tenido había quedado atrás, ¿sí? Y mire que a veces nosotros venimos en una ola o en una cosa que el diablo, digamos, vino y nos revolcó, ¿sabe? Cuando usted, no sé si ha ido al mar alguna vez y viene una ola y lo revuelca a usted y lo jala para allá y uno queda raspado, despeinado, con la ropa al revés. Así hace el enemigo en ocasiones. Uno no le quedan ganas, si uno le arde la pierna, todo lo que se raspó le arde, y lo vuelve, ¿cómo se puede decir? Lo revuelca, ¿sí? Entonces, después de eso, ¿cómo se restaura el ánimo? En muchas ocasiones, y en la mayoría de ellas, el ánimo se va a restaurar a través de otra persona. Por eso es que el Espíritu Santo es el consolador. Rara vez nosotros nos podemos dar consuelo a nosotros mismos. Sino a veces nosotros no queremos ni siquiera soluciones, sino que queremos que nos escuchen y nos digan ya tranquilo. ¿Sí? Pero eso usted no lo puede hacer a sí mismo. O sea, usted no se puede decir, no, ya tranquila, yo misma, que todo va a estar bien. Usted requiere que haya alguien más. En nuestro caso, principalmente, pues es el Espíritu Santo, que es el consolador, pero también el Señor utiliza al liderazgo para sacarlo a usted de esa inercia, de esa tendencia de pensamiento de derrota, de pensamiento de destrucción, de pensamiento de muerte, se lo puede llamar, o de cualquier estado anímico y espiritual que usted esté. Entonces los estados anímicos y espirituales van a jugar un papel importantísimo en la consecución de las victorias, ¿sí? Si usted está desanimado y usted se deja del enemigo quedarse en ese estado, si usted se permite quedarse en ese estado, pues la victoria no va a venir. Porque lo que tuvo que tener aquí el pueblo ni siquiera era armas, no, nada, era disposición.
¿sí? Y meterse en el ánimo de Nehemías. Entonces mire cómo el Señor trabaja. Yo le recomiendo, y a veces yo sé que a uno le cuesta, a mí me ha costado muchas veces meterme en el sentir apostólico, en mi caso, ¿sí? Que uno dice, o sea, como que uno patina, ¿sí? En algunos detalles, porque es que uno no es esa persona, ¿sí? Uno tiene sus argumentos, sus situaciones que uno quiere poner delante y decir, pero es que no es lo mismo. Es que usted no me puede pedir que yo haga lo mismo que usted, porque usted es usted y yo soy yo. Y yo tengo otros asuntos y tengo otras preocupaciones que usted no tiene. Está bien, yo lo entiendo, me ha pasado, pero si usted quiere que el Señor lo restaure, si usted quiere avanzar, si usted quiere que se note la obra del Señor, métase en el sentir de quien el Señor ha colocado enfrente suyo, para que usted pueda ver las victorias que están por venir. Es decir, es como si el Señor nos dijera, la victoria de tu vida está en tus manos. Dependiendo de lo que tú hagas y cómo lo pelees, pues va a venir victoria o derrota, ¿sí? Cuando nos metemos en ese sentir, empezamos a entender. Mire, yo ya hablaba con mi esposo de un tema así como casual, y le decía, ahora que yo ya me metí en este cuento, digamos, más o menos así, es que entiendo determinado asunto. O sea, ahora que uno ya está metido en las botas del otro, es que uno ahora ya entiende por qué la gente a veces hace lo que hace y reacciona como reacciona. Solamente el día que usted se meta en el sentir, va a tener el entendimiento. O sea, si usted no se mete, usted va a mirar y va a criticar. Y si hay algo para lo que sirve la gente, es para criticar lo que el otro está haciendo, sobre todo si ese otro tiene una idea o tiene que marcar un liderazgo y está guiando a la gente. Críticas, las que quiera. Ayer nomás alguien me escribía y como le conozco, yo sé que eso iba en un son de queja. Sí, gracias a Dios no se dio la comunicación, pero la gente critica al liderazgo y no le parece, y es que por qué hace así, por qué exige de esa manera, y por qué a él sí y a mí no. Y puede criticar. Mientras usted esté afuera va a criticar. Cuando usted se meta, ¿sí?, en el sentir, usted va a empezar a entender por qué se hace lo que se hace, por qué las cosas son como son. Y mire que ese tema del entendimiento es crucial. Es crucial que usted tenga entendimiento en su vida de fe, porque si no, usted no va a saber hacia dónde pelear. El pueblo de Israel tenía, en este caso, a Nehemías, que era un líder que tenía el sentir de Dios. Empezando por ahí, a él nadie le dijo, mira, ve y haz esto que te manda a decir Dios. No, él simplemente dijo, yo siento que debo ir a hacer esto. Estando allá, dijo, yo siento que esta gente le están pagando para que me venga a desanimar, para que me venga a dañar el estado de ánimo de mi pueblo, del pueblo con el que tengo que trabajar. No lo voy a permitir. Y más adelante, porque los pueblos árabes empiezan a amenazar, nunca atacan en este episodio de la palabra, por supuesto, nunca atacan con armas, pero sí maquinan. Y mire que este pasaje se llama maquinaciones del adversario. Entonces ellos maquinaban y decían, por tal puerta están bajos de guardia, digamos. Entonces ellos se alistaban, armaban todo su plan, y el Señor utilizaba a alguien, o ponía el sentir, y anticipaba las jugadas del enemigo. Esa es la manera como Israel ha ganado tantas batallas con pueblos mucho más grandes que ellos, ¿sí? No es por fuerza, sino porque han anticipado, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Para eso sirve la palabra profética, para eso sirve la exhortación, para eso sirve que usted tenga contacto directo con el Señor, porque el Señor coloca sentires, y entonces uno a veces dice, no sé, yo tengo el sentir de no ir allá, o de sí ir allá, o de que esta persona, hágale caso. Si usted está en contacto directo con el Señor, hágale caso a ese sentir, porque el Espíritu Santo está hablándole, está diciéndole, ¿sí? Por eso le digo, si usted está en contacto directo, si usted está en total rebeldía, o si usted está en crítica y no se ha metido, no se ha insertado en la visión que el Señor ha colocado a través de un líder espiritual, es muy difícil que usted tenga entendimiento, y el Espíritu Santo no le va a hablar a usted por separado. ¿Me hago entender? El Espíritu habla cuando hay proyecto, cuando uno está
en el plan, en la mentalidad de Dios. O sea, olvídese que el Espíritu Santo o el Señor va a decir, bueno, acá están mis hijos que están trabajando en pos de mis cosas, que van tras mis propósitos, y este hijo que está suelto, pues yo lo voy a ayudar acá individualmente. No, no va a pasar. Por eso es que es importante la unidad. Por eso es que es tan significativa la diáspora del pueblo de Israel, ¿sí? Es tan significativo porque cuando el pueblo no está unido, pierde total fuerza, pierde maneras de avanzar, de protegerse y de todo, y de progresar, pues se puede entender para una ciudad, o para un país, o para un pueblo, ¿sí? Si la iglesia, digamos en este caso, si la iglesia Príncipe de Paz no se mete usted individualmente, fulano, 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 fulana, no se meten en el sentir que pues para bien o para mal el Señor ha colocado en mi vida, lo que va a pasar es que usted empieza a quedar a los lados, ¿sí? Digamos, poniendo ejemplos, digamos que nadie se mete. Lo que va a pasar es que este es un pueblo que el enemigo danza aquí con nosotros y nos roba la par de que nosotros estamos haciendo nuestras actividades eclesiásticas. O sea, podemos estar nosotros aquí, pero si nosotros no tenemos conexión con el Espíritu Santo, de igual manera, igual que a un impío, el enemigo viene y hace de las suyas. Pero si la iglesia está fortalecida, si la iglesia tiene la visión, si la iglesia está sujeta, si la iglesia tiene cohesión, va hacia un mismo ideal, está tras un mismo sentir, el diablo no se puede meter. Y el ejemplo, el mejor ejemplo, el gato y el rato. ¿Usted alguna vez lo ha jugado? Me imagino que sí. O de pronto ha visto que los pequeños lo juegan, o lo jugaban, yo no sé, tal vez ya sea muy viejo el juego. Pero para que no se meta el bendito gato, tenían que estar la gente pegada, ¿sí o no? De igual manera funciona aquí en la iglesia. Si nosotros no queremos que el enemigo se nos meta, y si usted es una tuerca aparte, pues el enemigo va a hacer lo que quiera con esa tuerca. Pero si somos toda una máquina ensamblada, no hay ninguna tuerca por fuera, la máquina va a andar, ¿sí? Y vamos a estar en continua dirección del Espíritu Santo, que nos lleva a la restauración, o entiéndase, a la bendición o al progreso de nosotros como pueblo de Dios. Por eso usted, todos aquí, desde el más distraído hasta el menos distraído, escuche eso por favor, usted, no su papá, no su mamá, no los que sirven, no, usted está en la responsabilidad que le puso el Señor de meterse en el sentir, ¿sí? Y pues yo estoy aquí para decirle, el Señor me utiliza a mí para decirle que usted tiene que salir de ahí de donde está y decir, yo me voy a meter. Y es muy interesante ver cuando la gente se mete. En estos días yo meditaba acerca de alguien que está como en ese proceso, como saliendo de su vida anterior y insertándose en lo que el Señor le está proponiendo, y que esa persona, con mucho esfuerzo, porque si algo estoy segura es que a esa persona le cuesta mucho creer, con mucho esfuerzo está dando el paso, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Se está insertando. ¿En qué? En un plan que tiene Dios con nosotros, ¿sí? Entonces usted deje de andar pensando en el plan del otro, deje de andar pensando en la vida del otro, y sepa que el Señor espera de usted que se meta en un sentir que le va a garantizar la victoria. El sentir de fe, mire, la fe al final de cuentas es un sentir, ¿sí? Es una vocación, es una convicción. Si usted tiene esa convicción, usted ni aunque le vengan a decir lo que le vengan a decir, usted se dejará atemorizar. Por supuesto, eso es algo que uno tiene que ir trabajando, fortaleciendo, entendiendo. Por eso dice, y entendí. O sea, él iba, al paso que iba avanzando, iba entendiendo cosas que le iban a servir para no dejarse mover del proyecto para el cual el Señor lo había mandado. Dice la otra versión, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. ¿Qué empezaron a decir estos árabes? Le habían mandado, creo que una persona, como 4 o 5 veces le mandaron a una persona para que le dijera que la gente a su alrededor estaba sospechando de que ese sentir de él, que era reconstruir el pueblo, era para volverse rey de Israel y quedarse con ese territorio y
como quien dice, montarle guerra o ponerse de adversario del rey al cual él servía, que no recuerdo quién era. Bueno, por ahí en la palabra debe estar el nombre si lo encuentras, más arribita creo. Sí, no me acuerdo. Pero el hecho es que ellos le decían, mira, la gente está murmurando de que tú te quieres meter en eso. Es como decir, mira, no hagas mucho porque de pronto piensan que quieres hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Me hago entender? O sea, como jugar ahí con la psiquis de este señor de Nehemías. Y él no se deja, ¿sí? Eso es lo interesante, porque si él se hubiese dejado, no había trabajo que valga del pueblo de Israel. No había fuerza de la gente, ni siquiera ganas de querer construir. Ya lo habían intentado, no habían podido. Para todo gran propósito el Señor tiene que poner un líder que sea lo suficiente, no digo fuerte, sino lo suficientemente fuerte para ese propósito, ¿sí? Por eso es que usted ve que es como decir la punta de la flecha, ¿sí? Lo que va adelante marcando como lo que jala todo lo demás, y el Señor lo utiliza. Y en nuestro caso el Señor nos ha puesto así. Es necesario que usted se sienta parte, ¿sí? Que usted se sienta parte de este ministerio. En este caso yo le hablo a la Iglesia Príncipe de Paz. Somos una iglesia que es hija de la iglesia madre, por entenderlo de alguna manera, de la iglesia Salem. Y así como allá se exige estar en un sentido, en un ánimo, en una disposición, pues yo aquí también tengo que venir a traer ese sentir y ese ánimo y esa a veces exigencia, ¿sí? Es por eso que yo no permito que los que no se meten bajo las direcciones que se han dado sirvan. Fin. Usted me puede decir, es que el trabajo, entonces no se preocupe, trabaje, pero si quiere servir es bajo mis condiciones, así de sencillo, ¿sí? Me parece harto decirlo, pero es así, no hay otra manera. Y donde usted vaya, que haya un liderazgo fuerte, no le van a permitir de otra manera. Pero si usted se mete, se inserta, entiende que sí hay lugar para usted, que no hay por qué salir corriendo, sino que hay que, mire, el Señor, hay un versículo que dice, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. El ser valiente y el de esforzarse no es yo te animo, ¿sí? Yo te animo a que te seas valiente, no, yo te mando. Es como decir, te exijo que te pares duro y vayas para adelante. Porque el Señor, mire, el Señor es disciplinado, el Señor es excelente. O sea, a Él las mediocridades no le gustan. Por eso es que los tibios a Él los vomita de su boca. Y usted va a salir con que usted va a ser uno ahí, un creyente mediocre, no le va a funcionar, ¿sí? Mejor le hubiera valido ni siquiera haber creído ni haber conocido nunca al Señor. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra, ¿sí? Porque el Señor es excelente. Y nosotros tenemos que empezar a vivir, como decía esta mañana el apóstol Álvaro, señales de que somos realeza, ¿sí? De que somos como Él, de que somos hechos a la imagen y semejanza. Y usted es una persona que no puede ni con su vida, no, ¿sí? Usted es una persona que está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, por lo tanto, algo de su excelencia, dentro de lo que cabe en el contexto físico y natural, tiene que haber. Así que el Señor le manda a usted que se esfuerce y que sea valiente. Nada de que, no, porque es que esa convicción floja no sirve, ¿sí? Esa no es fe. Si usted está aquí porque está motivado y cuando no esté motivado no, eso no es fe, eso es emoción. Por eso es que el Señor tiene que probar la fe, porque no hay de otra, ¿sí? Porque si no, al son que yo les toque ustedes bailan, o que cualquiera les toque ustedes bailan. No, o sea, la convicción es la convicción y usted debe recordar quién es Dios. Así como a Nehemías, cuando le venían a decir las palabras que le venían a decir, le tocaba recordar, bueno, ¿quién es el Señor? O sea, yo me voy a esconder, yo teniendo un Dios como el que tengo, me voy a tener que esconder. Por eso es que él dice, alguien como yo tengo que salir huyendo. Entonces yo le pregunto, ¿alguien como usted tiene que salir a soltar las cosas que el Señor le ha dado porque se siente incapaz? Le aseguro que Nehemías también se sentía incapaz, ¿sí? O usted va a salir a echar todo por la borda, muchos lo hacen.
Si hay algo que yo he visto en mi corta o larga vida, dependiendo desde el punto de vista que lo vea, es ver gente que echa cosas por la borda, tanto ministerialmente como en otras áreas. O sea, yo no digo que solo en la iglesia, ¿sí? Y eso, al final de eso no queda nada. Por eso es que yo le digo, mire, si usted está estudiando una carrera, termínela. Que no me gusta, termínela, ¿sí? No, que en el cuarto o quinto semestre me di cuenta que no era para mí, termínela. Fin, ¿sí? No, es que yo ya me metí en este instrumento, termínelo. Continúe. No, es que yo ya me metí a servir al Señor, pero es que ahora ya estoy cansado, es que ahora ya estoy muy cargado, voy a dejar. Yo le digo, esfuércese, sea valiente y acabe lo que usted ha empezado, que el Señor le ha llevado a empezar. De la remuneración se encarga el Señor, no se preocupe. Es que no es por lo que usted hace, ¿sí? Nehemías no hizo nada, solo ir a poner el ánimo, ¿sí? Él no era el que andaba levantando las piedras, era la otra gente, ¿sí? Pero ¿qué tenía él? El ánimo. El ánimo no, la fe, la idea, la mentalidad, el proyecto. Métase en el proyecto, aunque no vea para qué le va a servir, ¿sí? En muchas ocasiones el Señor nos pone a veces a hacer cosas que nosotros decimos, ¿y esto para qué? Dios mío, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Sí? Dentro del servicio, hablo en este caso, ¿sí? Porque sus asuntos, sus ¿qué se puede decir? Las diligencias que usted tenga que hacer o sus compromisos, eso es otro tema. Pero lo del Señor es para eso. O sea, el servicio a usted le sirve para eso, para ser formado, para ser llevado a un plan, ¿sí? No es coincidencia que a usted le tocó aquí. Si le gusta, pues me alegra mucho. Si no le gusta, pues lo siento mucho. Pero lo que sí le digo es que continúe, para que vea la victoria del Señor, ¿sí? Esa era la esperanza que tenía Nehemías. Esperanza que el pueblo de Israel ya había perdido, ¿sí? Por eso es que ellos intentan y luego se quedan así. Se quedan viviendo, es una ciudad, imagínense una ciudad viviendo con todas las murallas abajo. Eso ya de entrada, ante cualquiera que viera eso de afuera, es un estado de derrota ni tenaz. Y hay mucha gente que vive con las murallas abajo y que vive en un estado de derrota tenaz. Como decía el apóstol esta mañana, viven el cristianismo, por decirlo de alguna manera, en lo más escaso, ¿sí? En el estado más escaso del cristianismo, así lo viven. Solamente para orar por algún problema, alguna tragedia, y de ahí no pasa, ¿sí? Pero no, el Señor quiere que nosotros avancemos, que esta iglesia avance, que usted tenga una visión de por qué hace las cosas, por qué se está esforzando, si es que lo está haciendo, y si no lo está haciendo, pues esfuércese, porque el Señor no nos anima a que nos esforcemos, nos manda, sí, yo te mando, dice, es como una orden, nos da la orden de que nos esforcemos y seamos valientes, porque usted y yo tenemos en nuestra contra al enemigo, y el enemigo, sea usted fuerte o débil, él va a seguir maquinando, ¿sí? Él sigue maquinando. Entonces, si usted no está en ese sentido de estar con esa intención, ¿sí? de estar en el proyecto del Señor y estar en esa protección, las maquinaciones del enemigo lo van a revolcar a usted una y otra vez. Y uno mira gente así, o sea, a veces es hasta como desesperante ver que hay gente que han oído la palabra y le pasan los años y están en las mismas, o peor, ¿sí? Porque hay dureza, porque no se salen de ese sentir personal y no se meten en el sentir. Entonces, pues agradezcámosle al Señor que el Señor ha colocado una persona con una visión, con autoridad, para sacarnos a nosotros de donde hemos estado, así de sencillo, ¿sí? Y métase en el ánimo, entusiásmese por las cosas del Señor, por esforzarse así como usted ve que otros lo hacen, porque le aseguro que si usted voltea a ver a sus lados, a un lado y al otro, va a encontrar gente que ni raja ni presta el hacha, pero va a encontrar gente que pone, ¿sí? Que le mete la ficha a las cosas, y esa gente es la que va a tener la victoria del Señor, porque así es como el Señor obra.
y estamos anticipados. Lo más importante de esto es que cuando nosotros nos metemos en el sentir, el Señor coloca el sentir. ¿Sí? Cuando nos metemos en el proyecto, el Señor trae el sentir, y por eso es que Nehemías decía, yo sentí que esas personas, y así era como ganaban, con pura intuición, se puede decir. Entonces usted necesita que el Espíritu Santo le ponga la intuición, y nosotros necesitamos, para que no nos cojan desprevenidos nuestros enemigos. ¿Sí? Entonces es esa convicción. Nehemías, ¿qué fue a llevar? Una convicción. Los enemigos que querían traer, quitar la convicción. Ni siquiera, porque mire que a Nehemías le toca ante las amenazas que solo eran de boca, ¿sí o no? Porque más de una cosa en nuestra vida solo es una amenaza y al final no pasó nada. Así les pasaba a ellos. A Nehemías le tocó ponerlos a trabajar con las armas. O sea, dice la palabra que con la mano derecha ponían ladrillos o piedras, y en la izquierda tenían las espadas, los arcos. Es como decir, sí, pueda que nos estén atacando, pero sigamos, no nos paremos, sigan con el ánimo, estamos construyendo, no se paren, ¿sí? Siga adelante, aunque sienta amenazas a su alrededor, aunque lo quieran desanimar, aunque lo quieren bajar de la nube, porque cuando uno está lleno de fe, siempre hay alguien que a uno lo hace sentir hasta ridículo, que dice, ya bájate de esa nube, el espiritual, y etcétera, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Hoy bendigo a tus hijos y a tus hijas, Señor, que colocan sus tributos en tu altar. Te doy gracias por la fe de tu pueblo, Señor, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Refresca la visión, Señor. Recuerda las promesas que tú nos has dado para que podamos caminar en pos de ti, Señor Jesús. Ministra, Señor. Llena cada vaso con tu presencia, con tu aceite, con tu fuego. Llénanos, Señor. Mueve tu unción.
Bendecir este momento y pedirte que te sigas moviendo en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús.